hacia un nuevo estatuto de la imagen. La contemporaneidad de la imagen se define por las nuevas formas de visualidad y de registro que se están dando dentro del contexto de una cultura visual comprometida con las nuevas tecnologías y que podemos explicar desde las teorías de la educomunicación. Mara Pla Navarro, licenciada en Bellas Artes, máster en Comunicación y Educación en la Red, profesional de las artes escénicas y audiovisuales, está realizando una investigación en torno a un nuevo estatuto de la imagen. Nos acercamos a su proyecto en este espacio que nos propone Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, educomunicador comprometido con la formación en el campo de la alfabetización audiovisual y de la cultura mediática. Uno de sus proyectos más recientes es precisamente un máster en educomunicación y cultura digital crítica. Y desde el pasado mes de marzo, el profesor Roberto Aparici es el titular de la cátedra Mario Kaplún de Educomunicación del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Mara, hace 30 años, Agustín García Matilla, un grupo muy grande de colaboradores y yo iniciamos una experiencia que creo que marca algunas cuestiones en los estudios de la imagen en el campo de la educación. Diseñamos un curso de la imagen que llegó a más de 25.000 profesores y profesoras y de alguna manera empezamos a institucionalizar el campo de la educomunicación en España. Vemos que 30 años después, ese estatuto, que de alguna manera, ese estatuto pedagógico que habíamos creado este grupo de profesionales, avanza, se transforma, crece hacia un nuevo estatuto de la imagen. ¿Qué nos quieres decir con este nuevo estatuto de la imagen? Sí, Roberto. Mira, el planteamiento que se está haciendo desde el nuevo Estatuto de la Imagen, queremos hablar sobre una nueva realidad donde se abre un espacio de autodefinición de la experiencia visual en relación con una nueva perspectiva de la relación del sujeto con la imagen. Quiero decir, la diferencia o la distancia que nos separa en estos 30 años es la web 2.0. La imagen se está redefiniendo, la imagen está ocupando un lugar en las pantallas y está, generando una especie, una forma de ruido visual que yo he querido, describir de esta manera, en el que se están dando una serie de manifestaciones, de relaciones con la imagen, de productos, artefactos visuales que el sujeto, un sujeto que quizás alfabetizado por los medios está produciendo de manera espontánea y de manera, también lo que llamamos el sujeto prosumidor. Que como sabemos se trata de aquel que es productor y consumidor a la vez. Y este tipo de trabajo, de manifestación visual que se está produciendo en la red es la que me ha llevado a pensar en este nuevo Estatuto de la Imagen, en la necesidad de redefinir el estatuto de la imagen, de hablar, de repensar la imagen desde la perspectiva de los nuevos medios, de la relación con las pantallas, de la relación con la web 2.0. ¿Estaríamos hablando de un nuevo modelo? Estaríamos hablando de un nuevo modelo que se basa sobre todo en un habla visual que se está produciendo de manera espontánea y que está dando lugar a un lenguaje, a un nuevo lenguaje de la imagen que digamos que está en el poder o está empoderando al individuo que se hace con los medios, que está utilizando los medios para hacerse visible, para dar visibilidad a una serie de productos y de artefactos visuales y audiovisuales. Y ese es el punto de partida o el nuevo modelo donde se debe construir el nuevo modelo, donde la imagen ya no solamente es una imagen, o sea, no es objeto. La imagen no es un objeto de representación solamente, es un objeto de comunicación y de educación sobre todo, pero que ahora ya no está en manos de los medios, está en manos de un sujeto prosumidor que está
dando forma a una especie de habla visual. Digamos que esos son los principios en el que basas tu proyecto. ¿En qué consiste ese proyecto sobre el nuevo Estatuto de la Imagen? Roberto, la necesidad que yo he tenido de plantear esto es porque me gustaría animar el discurso, invitar y de hecho así lo he hecho, a los profesionales que habéis trabajado en este terreno y que habéis dedicado además este tipo de programa y de herramienta que habéis dado además para poder trabajar sobre una alfabetización, una posible alfabetización de la imagen. Yo quería, reabrir el discurso. Me gustaría que se volviera a discutir el tema desde la perspectiva de lo que está sucediendo hoy en las pantallas con la imagen. Cómo la imagen, el espectador pasivo que permanecía frente al muro de las imágenes, de repente ha ido a la conquista de las pantallas, está produciendo una serie de mensajes visuales que no vamos a valorar si son mejores o peores. Esto sería, formaría parte se podría hacer una valoración de la calidad de los contenidos, pero sobre todo lo que sí es cierto es que se están dando estos productos que está generando una especie de contaminación, una forma de contaminación en la red, en las pantallas, que atraviesa todo lo que podemos llamar el ciberespacio, ¿no? Sí, vemos que hay una especie de empoderamiento, por un lado, de la gente, de la ciudadanía, en cuanto a producir imágenes, en cuanto a hacerse visibles desde un punto de vista, desde denunciar situaciones que están ocurriendo, desde un punto de vista tecnológico, estético, pero también desde un punto de vista narcisista, de un punto de vista exhibicionista. ¿Te refieres a eso con respecto a la contaminación visual? Claro, sobre todo porque se está dando una forma de reproducción de estereotipos. Se están reproduciendo clichés. Lo que encontramos es un sujeto que se manifiesta a través de estos productos visuales, que ha sido de alguna manera alfabetizado por los medios, domesticado por los medios. Entonces este sujeto ha pasado del natural apetito de ver a la necesidad de ser visto. Y lo está haciendo con las herramientas que tiene y con una forma, yo creo, me parece interesante pensar que ha habido una alfabetización, que es la de la exposición a las imágenes, a los productos visuales, y lo que está haciendo este sujeto es reproducir estereotipos. Está utilizando los mismos clichés que ha consumido. Por supuesto que no podemos decir que el poder esté en el mensaje. Yo creo que el poder está en la herramienta. De momento, como decía precisamente Agustín García Matilla en una entrevista que le hice para uno de los documentales del proyecto, que lo que tenemos ahora mismo son, alfabetos funcionales. Y en estos momentos el problema es que heredamos una falta de alfabetización en todos los niveles muy fuerte. Se habla de la brecha digital y se habla de que los mayores de 50 años somos los que potencialmente deberíamos ser más analfabetos funcionales en el campo de las tecnologías y de los usos de esas tecnologías. Pero nos vamos dando cuenta que la disquisición que en un momento hizo Mark Prensky de diferenciar entre nativos y analfabetos o inmigrantes digitales no es tan cierta, ¿no? Encontramos a gente que pasados los 60, pasados los 70, está realmente trabajando de una forma muy activa, muy proactiva con esas tecnologías, que tienen sus propios blogs, que además están produciendo materiales audiovisuales, editan sus propios materiales. En ese sentido yo creo que no vale ya esa disquisición entre quienes están alfabetizados por no ser inmigrantes. Claro. Pero no solo tener la herramienta te lleva a emitir un buen mensaje. Precisamente en este sentido, Joan Ferrés decía, me ponía este ejemplo, García Márquez tiene un lápiz y tú tienes un lápiz, pero ¿quién de los dos comunica? Difícilmente podemos
sacar partido de esas posibilidades de empoderamiento del productor, ¿no? Que te facilita el hecho de que las herramientas las dispones de ellas y están en tus manos también para producir, si no conoces los códigos. Es decir, que eso hemos dicho siempre, el lenguaje visual como código diferenciado y tal, si tú no conoces el código, tú tienes la herramienta, pero hay quien... O sea, el poder que decías antes, ¿no? Institucionalizado, evidentemente tiene a profesionales que dominan esos códigos la mar de bien y tal, y el destinatario no los tiene. Entonces, por mucho que tengas la herramienta, ¿no? Es como la diferencia, tú tienes un lápiz y García Márquez tiene un lápiz, vale, los dos tenéis la herramienta, pero a ver quién comunica y cómo comunica, ¿no? O cómo sabe comunicar. Lo mismo en cuanto a conocimiento de los procesos mentales de los receptores, ¿no? Lo que decía Damasio en una entrevista cuando le hacían, la neurociencia es un peligro, bueno, es un peligro o es una ventaja, es decir, la puede utilizar el poder, pero también la puedes utilizar tú. La diferencia está en que el poder la utiliza, ¿no? Y hoy día, qué sé yo, en el ámbito de negocios y comerciales, pues está el neuromarketing que para vender está experimentando, investigando y tal, ¿no? Con todos los circuitos para conseguir las respuestas más adecuadas, y nosotros que creemos que porque ya tenemos la maquinita y ahora sí que podemos grabar, ya vamos a conseguir, no sé si me explico. Entonces, creo que no podemos ignorar que potencialmente esas herramientas hoy están en manos de todos, pero que sigue habiendo desequilibrio y que ese empoderamiento, esa educación mediática que dices, debería permitir el conocimiento de esas tecnologías, pero debe, para empoderar al ciudadano o ciudadana, tiene que conocer también todos los códigos para poder expresarse con la mayor contundencia tal. Es imprescindible conocer cómo funcionan los procesos para elaborar un tipo de mensaje que realmente llegue, impacte, remueva tal. No sé si me explico, es decir, para que se dé esa situación de democracia es imprescindible una formación a todos los niveles y en todas las dimensiones. Hay que dominar la tecnología, pero hay que dominar los códigos. Entonces, ese es en el momento en el que estamos. Estamos viendo que hay una cantidad, una contaminación, una forma, una hipervisualización, una hiperproducción y consumo de imágenes, pero que tenemos que ver qué calidad de sentido tienen, los significados que están transmitiendo, el mensaje que transmiten. Yo creo que es interesante estudiarlos, estudiar esta imagen, o sea, estos fenómenos visuales que se están dando y darnos cuenta de las necesidades, precisamente de ese trabajo de alfabetización que vosotros iniciasteis hace 30 años. 30, sí. Pues cada vez se hace más necesario. Tú haces referencia que en tu proyecto has entrevistado, entre otros, a dos de los más destacados profesionales en el campo de la educomunicación en España, Agustín García Matilla y Joan Ferrés. ¿En qué consiste el proyecto y a quiénes has entrevistado? Sí. Cuando yo me planteé este nuevo Estatuto de la Imagen, pensé que tenía que ir a escuchar las voces precisamente más relevantes y hablar con aquellos profesionales de más prestigio en la materia, con la idea de generar además un producto de divulgación que al final han resultado ser una serie de documentales que los he elaborado a partir de unas entrevistas en profundidad. Has recorrido media España, ¿no? Sí, sí, la verdad es que de un extremo a otro, de Huelva a Barcelona. Y bueno, la verdad es que fue interesante, fue muy, muy bonito, porque además la entrevista se planteó de manera semiestructurada. No quería que me hablaran de lo que ya han escrito y de lo que ya sabemos que han hablado, sino que yo les quería plantear nuevos interrogantes. Y en ese contexto se realizaron 7 entrevistas de más de 60 minutos cada una, y con ese material yo estoy haciendo converger los puntos de vista en común, o sea, hacer también a partir de los capítulos que yo he ido produciendo. He planteado 7 capítulos también, no son monográficos, sino que en cada capítulo se entrelazan los discursos de cada uno. Es un material muy rico y con el que yo creo que voy a poder trabajar además en un futuro. Yo creo que hay un desafío que les planteabas a estos investigadores, porque tus indagaciones, entrevistas,
no era para que repitiesen lo que ya están en sus libros o lo que ya habían dicho en otros medios, sino que tu propósito era lo que aún no está dicho, lo que están por decir, hacia dónde van sus nuevas perspectivas en el campo de la imagen y de la comunicación, ¿no es así? Claro, Roberto. Yo les planteaba una idea futurible de la imagen, de hacia dónde vamos. Si este nivel de contaminación, de ruido visual que estamos percibiendo va a más o se va a estabilizar o está generando la necesidad, está pidiendo que se plantee la imagen como una nueva forma también de conocimiento, de adquirir, o sea, de llegar al conocimiento como una herramienta de comunicación muy poderosa, porque se están dando ahora mismo una serie de fenómenos. Mira, te pongo un ejemplo que es muy simpático, porque una de las mayores, de las más visitadas y seguidas youtubers de la red, comenta en su vídeo de presentación, bueno, tiene muchos vídeos, por supuesto, y se trata de una mujer de mediana edad que se dedica a poner, a hacer clips de su vida y contar lo que necesita transmitir o compartir. Y decía que el punto de partida suya fue cuando se dio cuenta de que ella misma buscaba en la red información audiovisual en vídeo como si fuera una enciclopedia visual. A mí eso me pareció muy interesante cuando escuché como si fuera una enciclopedia visual. Es que ya estamos llegando al conocimiento a través de la imagen. Estamos accediendo a la información, por supuesto, y siempre ha sido así, pero es que ahora este sujeto prosumidor, este individuo que se ha empoderado o apoderado, no sé cómo decir, pero que de momento está utilizando, gracias a una herramienta que tiene de manera muy accesible, está utilizando los medios para hacerse ver, para hacerse oír, ¿no? Eso me parece que deberíamos empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? En este contexto que nos cuentas, ¿cuáles son para ti los nuevos principios de la imagen? ¿Qué aspectos querrías destacar? Fundamental, desde mi punto de vista, y lo que decíamos al principio de la diferencia, la distancia que nos separa en estos 30 años, es precisamente las redes y la conectividad. O sea, hace 30 años, incluso más, en los años 60, incluso con la digitalización de la imagen, venimos de la imagen química, del laboratorio químico al laboratorio digital, y ahora estamos en el laboratorio o en la imagen compartida. Lo que ha generado la red y sobre todo la aparición de la web 2.0 es una posibilidad de compartir imágenes. O sea, un individuo que en los años 60 capturaba imágenes, lo hacía con el propósito, y ya cuando llegó además el momento, la captura digital, muchísimo más, de manera más prolija, con la intención de acumular, de generar una especie de depósito de imágenes, de coleccionismo, etcétera, pero esas imágenes no podían ir más allá de su círculo más cerrado y más próximo, que era la familia, los amigos. O sea, la posibilidad de compartirlas quedaba limitada a un círculo muy cerrado. A partir de la web 2.0, las imágenes están circulando por el ciberespacio y todos tenemos una necesidad de contar nuestra vida en imágenes. ¿Cuántas veces no recibes, en vez de un mensaje por WhatsApp, recibes una fotografía? Ya no nos contamos las cosas a veces con palabras, nos las contamos con imágenes. Y esto es interesante que se empiece a observar, ¿no? Porque ya decía que este fenómeno que se da gracias a la red y a la conectividad está llevándonos además desde la lectura reactiva de la imagen a la lectura interactiva. Estamos pasando de la necesidad de recibir información a la necesidad de participar de la información. Y eso ya sabemos que en las redes sociales como Facebook, etcétera, la mayoría de los mensajes que nos llegan siempre llevan una imagen, un vídeo o una imagen, con un pequeño texto. Entonces, dentro de estos principios hay que tener en cuenta el factor relacional de la imagen, que en esto el profesor José Antonio Gabelas tiene un trabajo muy interesante y en uno de los documentales él nos habla de ello. Y la imagen del prosumidor, pero sobre todo darnos cuenta de que ha cambiado el modelo comunicativo
y que además no solamente tenemos que hablar de los efectos, digamos, comunicacionales de la imagen. Yo creo que ya debemos empezar a hablar también de los efectos emocionales de las imágenes. Es decir, yo creo que lo que es fundamental cuando defendemos lo emocional, evidentemente, no es por decir, no, toda la vida hemos pensado que lo importante era la razón y la conciencia y lo importante son las emociones y el inconsciente. Evidentemente que no, es decir, que lo que hay que conseguir es bucles, ¿no?, de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que la emoción mueva la razón, que la razón controle la emoción, que la emoción mueva, es decir, yo creo que es ese tipo de flujo, es decir, por descontado, que está demostradísimo por toda la historia, eso lo hemos tenido claro, que la emoción puede ser interferencia, ¿no?, en lo racional y tal. Y ahora lo que se ha demostrado es que la emoción es imprescindible para que la razón funcione. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El coche que necesita gasolina, pero también necesita frenos, y necesita dirección, y entonces encontrar ese flujo, ¿no?, esa capacidad de interacción, una vez más de convergencia, ¿no?, de red, es de red, ¿no?, donde estén mutuamente impregnados, ¿no? La emoción tiene que tener un componente de reflexión y de tal, y la razón tiene que tener un componente emocional, si no, ningún argumento funciona, o las emociones pueden andar desbocadas y sin dirección y sin tal, ¿no? Yo creo que lo bueno y que las reticencias que a veces puede despertar, ¿no?, esa defensa de lo emocional, si se es capaz de explicar que no se trata de nada en contra de, sino al revés, ¿no?, de conseguir esa mutua implicación, ¿no? Sí, al que hace referencia Joan Ferrés, especialmente. Que trabaja en ese sentido. En esta cuestión que tú planteas de la modificación del modelo comunicativo, hace 30 años cuando planteamos o desarrollamos con el profesor Agustín García Matilla el curso de la imagen y llegamos a más de 25.000 docentes, fue posible hacer ese proyecto porque teníamos por primera vez los usuarios podían tener un medio a su alcance autónomo, no dependían de los medios de masas, tenían el vídeo. O sea, esto pudo ser posible, esta relación de comunicación diferente, de crear escenarios diferentes, ese medio analógico que de alguna manera va a ser el anticipo de los vídeos que vemos en formato digital ahora en la red. Pero la cuestión de la red plantea una cuestión de la relación espacio y tiempo. Es decir, antes había que desplazarse, claro, había que moverse. Ahora, en cualquier momento, en cualquier lugar, estás consumiendo y estás produciendo, testimonio visual. Visual. Claro. Eres un usuario y un protagonista de tu tiempo de la imagen. Tú hacías referencia, por un lado, a una serie de principios y nos has comentado que has realizado documentales en los que se cruzan temas. ¿Cuáles son los temas que abordas en los documentales? Y si nos puedes decir un poco más a quiénes has entrevistado y algunas de las enseñanzas claves o las nuevas ideas con las que están trabajando estos autores destacados a los que has entrevistado. Sí, voy a empezar por presentar precisamente a quienes han sido protagonistas de este proyecto documental. Por una parte, Ramón Ignacio Correa, doctor y director de formación del profesorado en la Universidad de Huelva. Por otra parte, también, en Sevilla, Carlos Escaño, que es doctor en Bellas Artes y profesor en Educación Artística Visual en la Universidad de Sevilla. José Antonio Gabelas, como hemos comentado, que trabaja en la Universidad de Zaragoza, es profesor en Comunicación e Información Digital. Joan Ferrés, de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Comunicación Audiovisual. María Valdés, que es profesora de Artes y Tecnologías en la Universidad Nacional de Quilmes, que tuve la suerte de poder contar en una visita suya en España. Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación Audiovisual y de la Universidad de la UBA de Valladolid y en Segovia. Pues creo que no me dejo a nadie. Y sí, José Cuevas, José Cuevas, que es doctor en Ciencias de la Información y profesor de Comunicación Audiovisual en la UCM. Todos ellos, digamos, que la verdad es que fueron muy generosos en
en darme ese discurso que yo necesitaba, que era un discurso reflexivo, ¿no? Que no pasara por digamos, el discurso construido ya desde lo que tienen pensado y escrito, sino que se animaran a abrir nuevas líneas de pensamiento para ver cómo podemos abordar este tema del Estatuto de la Imagen. Yo los títulos documentales, por ejemplo, bueno, uno de ellos que es como un poco para colocarnos en situación, el primero es Imagen y Tecnología. Después, gracias a la aportación y a los comentarios que eran francamente interesantes de Carlos Escaño, también Ramón Ignacio Correa y José Cuevas, me dieron un punto de vista, una perspectiva del control de la industria cultural. Y en base a esta idea del control de la industria cultural, la verdad es que hablar sobre la hegemonía de la imagen en la industria cultural y los intereses también socioeconómicos que siempre han primado en los medios y en la utilización, el uso de los mensajes, cómo se han dirigido los mensajes visuales. También otro de los capítulos lo hemos dedicado al ruido visual, para dar en ese momento la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de ruido visual. Otro de ellos de dieta visual, cuál es el consumo que se está dando de imágenes, y también el consumo de medios, que por ejemplo en ese sentido Agustín García Matilla apuntaba pues que los jóvenes de hoy en día están consumiendo 24 horas de exposición a las pantallas, ¿no? Claro, es que en estos momentos, si hablamos de dieta mediática, cuando hacemos las encuestas en primero de publicidad a los alumnos que llegan, nos encontramos con que hay estudiantes que contabilizan más de 24 horas de exposición a los medios, ¿no? Estamos viendo un consumo televisivo que es a través de las otras pantallas, ¿no? Con lo que nos estemos encontrando es que la dieta mediática está sesgándose mucho más hacia la pantalla del ordenador, hacia el móvil, y por lo tanto, si me hablas de dieta mediática, lo primero es que los propios chavales analicen su consumo de medios, ¿no? Que es lo que hacemos en primero, en comunicación, diciendo, oye, analizar cuáles son vuestros consumos y la racionalidad o irracionalidad de esos consumos. Hay gente que no apaga el móvil durante la noche y que está permanentemente pendiente de los mensajes que le llegan. Ese es un consumo 24 horas, ¿no? Hay gente que consume las series de televisión, especialmente los jóvenes, que se las busca y que ya pasa de lo que es el horario y la programación habitual de la televisión. Y un tema que salió y que me pareció muy interesante incluir fue el tema de la brecha digital, cuando ya no estamos hablando de una brecha de la brecha como nativos digitales y inmigrantes digitales, sino que estamos hablando de una brecha generacional que es planteada desde la necesidad de que sea intergeneracional realmente. El último capítulo, y es en lo que a mí al final, ¿hacia dónde va dirigido todo esto? Si me preguntas, sería hacia los retos y desafíos en la educación y en la alfabetización. ¿Y cuáles son esos retos? Pues mira, esos retos y desafíos, digamos, serían, lo primero de todo, considerar que existe una relación del espectador con la imagen que ha cambiado. El espectador, al hacerse, digamos, con las pantallas, al conquistar las pantallas, las nuevas pantallas, ha cambiado su relación con la imagen. Por supuesto, tenemos que observar muy de cerca el punto que hablamos del estado de enajenación del sujeto a través de la reproducción de clichés. Pero sobre todo, y la propuesta que se quiere hacer con este trabajo, es la necesidad de implementar la alfabetización visual y mediática en los primeros años de escolarización, por ejemplo, ya de ahí para adelante, ¿no? En pensar en la creatividad artística, por ejemplo, como una línea, como un contenido transversal
a todas las disciplinas y enseñanzas porque es lo que está realmente relacionado directamente con la estética y con la calidad de los productos visuales. Y integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, los nuevos modelos cognitivos que hacen que el individuo, que están haciendo que el individuo cree y discuta significados, no solo desde la condición de espectador, como decimos, sino desde la condición de prosumidor de imágenes, de creador de productos y mensajes visuales. Por último, ¿qué futuro tiene este nuevo Estatuto de la Imagen? Bueno, yo de momento espero que tenga una larga vida, porque creo que lo merece que hagamos un trabajo en profundidad. Yo estoy iniciando una tesis con todo este material y con todos estos buenos propósitos, espero, y que sirva pues para poder empezar a hablar, a discutir en las mesas de las instituciones que corresponda, pues nuevos programas educativos que incluyan la imagen no solamente como herramienta para, digamos, acceder al conocimiento de manera pasiva, sino como una herramienta de producir conocimiento de manera activa. La experiencia de la imagen, la experiencia del audiovisual, el conocer el alfabeto visual, la sintaxis visual, nos puede llevar a tener una forma, otros modos de aprender, otros modos de mirar, nuevos modos de ver. Y bueno, pues eso es precisamente, como Joan Ferrés planteaba, hablar de una experiencia comunicacional de la imagen multimedial y multimodal. Muchas gracias, Mara. A ti, Roberto. Roberto Aparici es profesor de Comunicación y Educación en la UNED, educomunicador comprometido con la formación en el campo de la alfabetización audiovisual y de la cultura mediática que desde hace años centran su docencia e investigación. Mara Pla Navarro, licenciada en Bellas Artes, ha realizado en la UNED el máster universitario en Comunicación y Educación en la Red que coordina el profesor Roberto Aparici. Mara es profesora colaboradora de Narrativa Digital en otro de los másteres de la UNED, el máster universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público. Los documentales y otros materiales que va conformando con su investigación en torno a un nuevo estatuto de la imagen se pueden consultar en la dirección de su proyecto www.nuevoestatutodelaImagen.com. Nuevo Estatuto de la Imagen. Diálogos y confrontaciones sobre la alfabetización audiovisual. Sobre la base de un plan de investigación, hemos recorrido buena parte de España para entrevistar a un grupo de especialistas en alfabetización audiovisual y educación en competencia mediática. Nuestro fin ha sido estar lo más cerca posible del discurso de informadores de prestigio para invitarles a reflexionar sobre nuestro tema de análisis. El sistema experto lo forman profesores activos en el ámbito universitario e investigadores dentro del marco de los estudios audiovisuales y la educación mediática. Con el fruto de las conversaciones, Proyecto EVA, Alfabetización Audiovisual, ha realizado una serie de 7 documentales cortos de carácter testimonial cuya calidad de los datos es algo más que informativa. www.nuevoestatutodelaImagen.com, un proyecto de Mara Pla Navarro. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es. Pondremos un enlace a la serie de programas sobre educomunicación que coordina el profesor Roberto Aparici de la Facultad de Educación de la UNED.